¿Qué es una creencia? Una creencia es una verdad subjetiva. Yo creo en algo, me hago una imagen de algo, puede ser de una idea, puede ser de una situación, puede ser de algo que he vivido, puede ser de una teoría y es más. Me hago imágenes de las personas con las que estoy. Muchas veces no te ha pasado que has tenido determinada situación con una persona y te la has empaquetado en determinada imagen y después quizá vino, suponte que hayas tenido una discusión y vos seguís relacionándote con la imagen que tenés ella, porque quizá después vino, te pidió disculpas, se dio cuenta de alguna otra cosa, pero generalmente nosotros nos relacionamos con el otro de acuerdo a la imagen que tenemos de esa otra persona, ¿no? Y está bueno actualizar a la gente, actualizar las relaciones y también actualizar nuestras creencias, ¿no? Bueno, a esta creencia, a esta idea, yo la considero una verdad. Eso es lo que define una creencia. La considero una verdad sin que me medie o me haga falta una demostración alguna o un hecho fáctico. Es más, puede que tenga los hechos que me están diciendo que estoy equivocado, pero sin embargo sigo defendiendo esa creencia, esa idea que tengo sobre esa cosa. Aquello en lo que yo decido creer y afirmar, yo lo afirmo aún sin tener el conocimiento o la evidencia de que sea cierto. Es más, muchas creencias desafían la realidad y se declaman como verdades o veraces más allá de lo que te están mostrando las cosas. Nosotros tenemos creencias de todo tipo que expresamos como una afirmación. Una creencia se afirma, se dice, esto es así. Y es una afirmación que la tenemos como lógica dentro de nuestro mundo interno o en el mundo que nos rodea. Ahora bien, no toda creencia es falsa. Ojo al piojo, no toda creencia es falsa. Yo a la creencia la afirmo como una verdad sin a veces mediar un chequeo con la realidad. Pero no todas creencias son falsas, ¿no? Lo importante es comprobarla fácticamente y en el momento en que nosotros la comprobamos con hechos o científicamente, ya deja de ser una creencia y pasa a ser conocimiento. Puede que pase a ser una ley científica o otro tipo de saber que da explicación a algo. Nosotros básicamente podemos decir que las creencias son esquemas cognitivos, son mapas mentales, son formas de interpretar el mundo y expresar cómo yo soy y cómo yo actúo, puesto que lo que yo creo va a afectar mi vida en lo cotidiano. Aquello que yo creo de mí también está informando en este instante a cada célula de mi cuerpo. Aquello de lo que yo creo en este momento hace que perciba determinadas cuestiones de la realidad y no otras. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las creencias? Que nunca las ponemos a prueba, nunca las chequeamos, nunca nos animamos a preguntarnos, che, ¿esto que yo creo será? Bueno, incluso, te cuento, existen creencias muy, muy profundas de las que no somos conscientes, que se nos pasan en transparencia y juegan y nos hacen jugar un rol en donde vemos e interpretamos el mundo con un lente que a veces se nos pasa en transparencia. Ni siquiera nos estamos dando cuenta que percibimos eso. Hay varias tipificaciones sobre creencias. Se las puede dividir sobre el origen. Mira, hay creencias que son externas y que provienen del mundo social, del entorno, de lo educativo, de lo cultural que te rodea. No es la misma creencia que puede tener, por ejemplo, un dinamarqués a que puede tener un africano. Su entorno lo está informando y le está dando diferentes creencias. De pronto hay tribus en África que la poligamia está perfecta, o hay religiones en Norteamérica en donde la poligamia es bien vista, hay un hombre con varias mujeres y de pronto eso no estaría bien visto en otro país. Hay países, por ejemplo, fíjense, una creencia muy arraigada social fue el tema del divorcio, que recién, no sé si en el año 1980, por ahí, 1990, las parejas pudieron separarse legalmente, porque antes no era bien visto, y si era separado quizá en iglesias no entrabas. ¿Te das cuenta? Esas son creencias
del entorno social, de la cultura a la que vivimos. Y diferentes grupos tienen diferentes creencias, totalmente, ¿no? Hay grupos en donde de pronto la creencia es que estar sano es hacer mucha gimnasia y tener los músculos duros, y en otro grupo estar sano es ser flaquito y vegano, y en otro grupo, y bueno, y así, ¿no? Hay creencias. Hay gente que cree, por ejemplo, que porque se viste de blanco, prende un saumerio, ya es un meditador, por ejemplo, y que para meditar hay que vestirse de blanco y prender saumerio. Bueno, otra de las creencias externas, por ejemplo, las religiosas, los dogmas que se refieren a lo divino. Hay creencias políticas que tienen que ver con el ejercicio del poder y sociales, como es, por ejemplo, cómo tratar a los demás. Hay una creencia de que es de buena educación entrar a un lugar y saludar, y hay otra gente que se le pasa en transparencia y ni te saluda cuando entras a un lugar, por ejemplo. Ahora bien, también hay creencias que son internas, que tienen que ver conmigo, con mi propia mente, con mi propia experiencia, con lo que yo tengo internamente con relación al mundo. Cómo es la relación de mí conmigo y cómo es la relación de mí con lo que me rodea. Y entonces aquí, en este tipo de creencias, nacen muchas interpretaciones que están teñidas nada más que por mis ojos, y que esas interpretaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. En este punto, muchas de las creencias internas tienen el origen en mi infancia, en cómo yo introyecté el mundo en estas experiencias tempranas y que, por ejemplo, puedan expresarse después como una creencia sobre mi propia identidad, cómo yo me percibo, como así también como las expectativas que tengo de mí mismo. Otra de las cosas que escucho bastante seguido es que todos somos autoexigentes, ¿no? La maestra Angélica decía que la autoexigencia era un suicidio a gotas. Yo creo también, ¿no? En muchos de los casos, que quiero que sepas, las creencias compartidas me van a permitir hacer una interacción y una amalgama con el grupo al que pertenezco, con ese entorno social. Y entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar un sentido de pertenencia. La pertenencia y la necesidad de pertenecer me va a marcar a que no voy a poner en duda la creencia de mi grupo. Incluso pueden servir para establecer cierta idea de la norma que tengo que cumplir, y cualquier desviación de esa norma me va a hacer sentir mal y con culpa. ¿Por qué? Por el miedo a dejar de pertenecer. En este rango, en las pertenencias, también podemos, o en lo de los grupos, podemos observar lo que son las creencias populares, los mitos, las supersticiones. Con las creencias, nosotros, ¿qué intentamos? Intentamos dar una explicación. Esto quiero que te quede súper claro. ¿Qué tenés que saber? Que la creencia es una idea. Es algo que yo afirmo como una realidad, que cuando la voy a constatar fácticamente, es decir, con un hecho, se puede convertir en una ley o en un conocimiento. También tenés que saber que intentamos explicar algo, tipificar algo, darle un entorno más o menos verosímil para poderme guiar en lo que está ocurriendo cuando me interrelaciono con el mundo. Y como así también las creencias me va a orientar con respecto a quién soy y qué quiero. Básicamente, nuestras creencias hablan de uno mismo, de lo que nosotros somos y de cómo nos interpretamos a nosotros mismos y en la realidad. Cómo percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor, bueno, está teñido siempre de una creencia. Toda creencia, en el fondo, es un intento que hacemos de calmar la angustia que nos produce vivir en un mundo que está desprovisto de un sentido, y que el sentido que tiene es el que nosotros le vamos otorgando. Mira qué importante que es de chequear nuestras creencias, porque nos van a permitir o nos van a dar la guía de cómo me relaciono con el entorno, ¿no? Bueno, vamos a otra distinción
La creencia que es consciente forma parte de mi discurso. En este momento yo estoy dándote un montón de creencias de cómo creo que debe ser el mundo, de cómo me manejo con mi mundo. Y cuando doy respuestas desde mi mapa de creencia. Forma parte de mi discurso diario, es el modo en que yo te digo mi convicción o me refiero a mi opinión. Es totalmente consciente. Mientras que las creencias inconscientes se van a expresar a través de tus conductas, de los sesgos o los actos involuntarios que tengas. Te doy, por ejemplo, un ejemplo. Yo aseguro que mentir está mal, pero puedo darme cuenta en algún momento que a pesar de que pienso eso, estoy en una situación y de pronto me encuentro mintiendo. Entonces sale a la luz esto inconsciente cuando yo lo declaro una cosa y hago otra. Entonces ahí se ve el mapa inconsciente, se ve la incongruencia que hay en tus acciones y no coinciden. Cuando hay coincidencia, cuando hay alcoyana, yo estoy en una integridad interna, estoy en una coherencia interna y eso me da mucha seguridad a mí misma. Pero cuando se me filtran las creencias inconscientes en un acto, estoy declamando una cosa y en el acto me veo otra, entro en un chisporroteo interno porque me doy cuenta de esa falta de coherencia. Bueno, muchas creencias también de estas que son inconscientes son limitantes, sean conscientes o no, pero la mayoría son inconscientes, ¿no? Son aquellas que me percibo y percibo como un límite o que me pongo un límite de alguna manera a mí mismo o a una acción. Lo más importante es que las creencias limitantes son personales, son internas y nunca nos animamos a ponerlas a prueba. Poner a prueba una creencia limitante es tomar responsabilidad por tu proceso interno y desafiarte a que quizá no es así como lo ves, ¿no? Porque nosotros con las creencias limitantes estamos convencidos que son ciertas. Estamos diciendo, esto es así.